En el viejo Hollywood, las luces deslumbraban, las cámaras rodaban, y muchos actores ni siquiera sabían por qué estaban allí. Eran guapos, encantadores, o descubiertos por el productor adecuado. Pero cuando se apagaban los focos, quedaba claro que el talento no siempre iba acompañado de sentido común. Algunos firmaban contratos sin leer ni una sola línea. Otros aceptaban papeles ridículos solo para seguir siendo visibles, y unos cuantos destrozaron por completo sus carreras confiando en el agente equivocado o en su propio ego desmedido. Esto no es un homenaje a su talento. Es una mirada irónica y necesaria al pasado, a los nombres que hicieron historia, no solo por lo que hicieron en pantalla, sino por lo poco que parecían entender lo que ocurría fuera de ella. Hoy vamos a sumergirnos en 18 estrellas de la época dorada de Hollywood que no fueron víctimas del sistema, sino de su propia ingenuidad. ¿Preparados? Empecemos. Era guapa, fotogénica y tenía esa sonrisa que los estudios sabían vender. Pero cuando se trataba de leer contratos o tomar decisiones, Virginia estaba completamente fuera de juego. Simplemente hacía lo que su agente le decía, sin preguntar nunca cuánto, dónde o por qué. Cuando una vez le ofrecieron un papel en una comedia mediocre, dijo, bueno, al menos esta vez no tengo que llorar. Y lo decía en serio. ¿Su criterio para aceptar papeles? Que parecieran divertidos, no que tuvieran sentido para su carrera. La industria la utilizó como un adorno de lujo, y ella nunca se dio cuenta. Se convirtió en un símbolo de talento desperdiciado, simplemente porque no sabía que tenía algo que merecía la pena proteger. Un galán de voz suave y mirada intensa. Era un héroe en películas de acción, westerns y dramas. Pero detrás de ese exterior frío y sereno había un hombre profundamente inseguro, totalmente controlado por quienes le rodeaban. Tenía tanto miedo al rechazo que aceptaba papeles malos solo para seguir trabajando. Nunca cuestionó los guiones, nunca negoció las condiciones y dejó que los estudios lo moldearan como arcilla. Su baja estatura, 1,68 metros, le ponía tan nervioso que rodaba de pie sobre cajas. Aún así, nunca se preguntó por qué seguía siendo elegido como héroe de acción. Allen no era tonto por falta de talento, simplemente nunca tomó una sola decisión real en su carrera. Y Hollywood, como siempre, estaba encantado con eso hasta que dejó de vender. La tercera rubia explosiva de Hollywood. Después de Marilyn Monroe y Jan Mansfield, Universal necesitaba otra figura maleable para sacar provecho del estereotipo, y Mamie aceptó sin pensárselo 2 veces. No se dio cuenta de que era un producto de reemplazo. Concedía entrevistas hablando de ser auténtica mientras la vestían como a las otras dos y le daban los mismos guiones reciclados. Se aferró tanto a su imagen de rubia platino que en realidad nunca intentó actuar. Cuando le preguntaban por qué seguía aceptando películas malas, decía, al menos me dan frases que tienen sentido. John Agar era el tipo de actor que entró en Hollywood por la puerta de atrás, casándose con alguien, no por talento. Se casó con Shirley Temple cuando ella aún era la favorita de Estados Unidos, y eso bastó para que los estudios dijeran, denle algo. Es el marido de alguien famoso. Guapo. Seguro. Carismático. Quizá. Brillante. En absoluto. Le metían en cualquier cosa solo para rellenar el cartel, y él lo aceptaba todo como quien entra en una rifa. Nunca pidió papeles mejores, nunca se quejó de los malos guiones. Cuando le degradaron de películas de primera a películas de serie B, ni siquiera se dio cuenta. Era el actor de estudio perfecto, obediente, guapo y totalmente prescindible. Una comediante del cine mudo con un genio sutil y una cara que te hacía reír sin decir una palabra. ¿El problema? Era una persona tan amable. Hollywood la aplastó sin esfuerzo. Sasu firmaba cualquier cosa. Nunca preguntaba por el sueldo, los créditos ni los contratos. Le decían, es solo un papel pequeño, pero simpático, y ella firmaba con una sonrisa. Durante décadas, interpretó a la excéntrica adorable, la vecina nerviosa, la mejor amiga torpe. Nunca pidió más, nunca dijo, quiero un papel principal. Los productores decían que ni siquiera se molestaban en leerle las cláusulas, simplemente le entregué el papel y el bolígrafo. Uno de los casos más tristes y evidentes de talento puro atrapado en una mente frágil. Walker estuvo brillante en Extraños en un tren, pero fuera de la pantalla, era un títere de sus miedos, de su entorno y de su inestabilidad emocional. Su exmujer, Jennifer Jones, le dejó por David Selznick, el productor más poderoso de la ciudad, y Robert nunca se recuperó, ni emocional ni profesionalmente.
Llegó a depender completamente de los demás para que tomaran decisiones por él. Aceptaba papeles sin entenderlos, lloraba en el rodaje y necesitaba supervisión constante solo para poder terminar una escena. Fue víctima del sistema, pero también de su propia incapacidad para poner límites. La llamaban la reina del cine negro de bajo presupuesto, y eso lo dice todo. Alta, elegante y con el rostro perfecto de femme fatale, Marie tenía presencia de estrella pero la mentalidad de una figurante. Aceptaba papeles de criminal, viuda sospechosa o amante peligrosa sin cuestionar nunca los repetitivos, mal escritos o previsibles que eran los guiones. Nunca luchó por mejores papeles ni exigió papeles protagonistas con profundidad. Simplemente seguía diciendo que sí, apareciendo en películas con títulos como Asesinato a medianoche o Pecado y sombra, y desapareció discretamente de los créditos cuando dejó de encajar en el papel de femme fatale. Tenía todo lo necesario para llegar más lejos, salvo la capacidad de decir, esto no es para mí. Si Hollywood diera un premio al peor criterio personal, Tony Allen lo ganaría sin duda alguna. Protagonizó el clásico del cine negro Detour, pero su carrera no fue en declive, sino que se estrelló y ardió. Se peleaba con todo el mundo, se metía en escándalos por celos, le dio una paliza a Franchotto por una mujer, lo arrestaron varias veces, y aún así se preguntaba por qué dejaron de llamarle. Su carrera se fue directamente al infierno, pero él seguía posando para revistas como si todo estuviera bien. Tom no fue una víctima de Hollywood. Fue víctima de su propia personalidad horrible, impulsiva y tremendamente autodestructiva. Hermosa, discreta, siempre en papeles secundarios, aparecía en westerns, thrillers y dramas, siempre como la amiga, la esposa, la que sufre en silencio. Y cuando el estudio dejó de llamarla, ni siquiera preguntó por qué, simplemente se fue a casa. Se rumorea que aceptaba papeles sin leer el guión completo. Su única pregunta era, ¿es de época o actual?, para saber qué tipo de ropa debía llevar. Nunca pidió más, nunca se promocionó, nunca luchó por una porción mayor del pastel. No se perdió por accidente, se apartó voluntariamente. Hollywood intentó venderlo como protagonista, pero el público nunca terminó de creérselo. Alto, voz profunda, mandíbula marcada, pero con el carisma de una lámpara de hotel. Lo peor no era su falta de talento, sino su total desconexión de la realidad. Se metió en escándalos borracho, olvidaba los diálogos, aparecía en las fiestas equivocadas y aún así creía que estaba destinado a la fama. Los programas de comedia de los años 50 le convirtieron en el blanco de las bromas. Nunca se dio cuenta de que su carrera era un chiste constante. Y lo más triste, pensaba que la gente se reía con él. Una actriz latina que podría haber sido pionera, pero le faltaron el control y la visión para ganarse el respeto. Aceptaba una y otra vez papeles estereotipados, la criada, la bailarina, la mujer exótica y sin voz. Cuando por fin le ofrecían algo con más profundidad, decía que no quería meterse en cosas complicadas, así que se quedaba con lo simple, lo ofensivo y lo seguro. Era educada, obediente y siempre agradecida. Exactamente lo que los estudios querían en una actriz que no se atrevía a exigir más. Tenía talento, pero su ingenuidad la mantenía apartada. A él le llamaban el galán exótico de Hollywood, principalmente porque no sabían cómo más etiquetarle. Interpretaba príncipes, hechiceros o mercaderes extraños. Rara vez tenía mucho diálogo, lo cual ayudaba porque no tenía ni idea de cómo actuar. Turán era pura apariencia, sin criterio. Firmaba para películas solo por el cartel, dejaba que los productores le usaran como decoración exótica con acento, y jamás pidió un papel con profundidad. Era el accesorio perfecto de la época dorada, guapo, tallado y completamente vacío. Si había un plató, Lily Talbot estaba en él. ¿Drama? Allí estaba él. ¿Comedia? Por supuesto. ¿Películas de culto de serie Z? Sin duda. Era el tipo de actor que decía que si antes de que terminaran de describirle el papel. Su filmografía parece una lista de errores entusiastas. No era terrible, solo eternamente mediocre. Nunca dijo, esto está por debajo de mí. De hecho, probablemente no podía distinguir un buen guión de un menú de cafetería. Acabó interpretando a un político en Plan 9 del espacio exterior, y aún así, afirmaba estar orgulloso de su carrera. A veces, la ignorancia realmente es una bendición. Ella fue una creación de Howard Hughes, literalmente. Él la descubrió, la moldeó, la contrató, y ella aceptó todo.
Papeles sin sentido, sesiones de fotos absurdas, películas que iban desde la ciencia ficción cutre hasta el melodrama en Technicolor. Fait nunca tuvo voz propia. Le decían, haz esto, y ella lo hacía. ¿Qué pensaba ella sobre su carrera? Nadie lo sabe. Nunca lo dijo. Era como una figura de colección, estuvo de moda un tiempo, y luego la guardaron en silencio en una caja. Él era Boy, el niño de la selva de Tarzán. Hizo varias películas balanceándose entre los árboles y gritando junto a chimpancés. Pero cuando creció, no sabía actuar ni qué hacer con su vida. Siguió haciendo películas de la selva durante su adolescencia hasta que ni siquiera eso funcionó más. Intentó estudiar, intentó trabajar en otros campos, pero Hollywood ya había pasado página y él no sabía cómo vivir fuera de su jungla de mentira. Ella era la gran promesa de los años 40, joven, guapísima, con un talento increíble y nominada al Oscar. Todo iba de maravilla, hasta que un trágico accidente con un arma de fuego la dejó paralizada de cintura para abajo. Pero la verdadera tragedia no fue la bala, sino su absoluta negativa a adaptarse. Los estudios le ofrecieron papeles, guiones escritos a medida y proyectos personalizados. Su respuesta: no quiero que nadie me compadezca. Y así rechazó todas las oportunidades, impulsada por un orgullo mal gestionado, hasta que Hollywood se rindió. Un galán de la era del cine mudo, con ese tipo de rostro capaz de hacer desmayar al público sin pronunciar una sola palabra. Tenía todo lo que Hollywood buscaba, un físico espectacular, popularidad y una disposición inagotable. Literalmente. Los estudios le explotaron hasta el agotamiento, luego le daban morfina para que pudiera seguir el ritmo, y él, siempre obediente, la tomaba. Nunca pidió ayuda, nunca cuestionó nada, nunca puso límites. Se convirtió en el chico de portada del "Sí, señor", y con abdominales. Su adicción se descontroló por completo, pero siguió rodando hasta que su cuerpo no pudo más. Murió con solo 31 años. Explosiva, divertidísima, con una energía en pantalla capaz de hacer saltar un cine por los aires, Betty Hutton era dinamita pura sin manual de instrucciones. Su carrera fue un campo de minas de oportunidades desperdiciadas, malas decisiones contractuales y peleas innecesarias con productores, directores y hasta 7 compañeros de reparto. No sabía cuándo parar ni cómo pedir ayuda. Tenía la costumbre de sabotear cada gran oportunidad, ya fuera por impulsividad, inseguridad o puro caos interno. Cuando su carrera se vino abajo, desapareció por completo. Décadas después, la encontraron trabajando como cocinera en una institución religiosa, viviendo en total anonimato. Y así, entre rubias que firmaban sin leer, galanes arrastrados por su propio ego y talentos que nunca llegaron a darse cuenta de lo dotados que eran, y mucho menos de cómo proteger ese don, descubrimos la otra cara del viejo Hollywood, las estrellas sin brújula. Porque no todos los que brillaron sabían por qué lo hacían. Algunos simplemente estaban en el lugar adecuado, con el rostro adecuado y la dosis justa de ingenuidad para que los estudios los moldearan, los exprimieran y los desecharan cuando ya no servían. En la Edad de Oro, la fama no siempre se ganaba por el talento. A veces, solo hacía falta obedecer, sonreír y no hacer preguntas nunca. ¿Pero el precio? Alto. Carreras desperdiciadas, legados desvanecidos y vidas que se apagaron sin llegar a entender nunca que salió mal. ¿Cuál de estos actores crees que podría haber llegado mucho más lejos si hubiera tenido un poco más de astucia o sentido común? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y recuerda, en Hollywood, el talento te pone delante de la cámara, pero la inteligencia es lo que te mantiene ahí.